Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Bienvenido a La Luz de la Palabra, un espacio para escuchar la voz de Dios y renovar el corazón. Quédate con nosotros a través de Shekina 95.1 FM. Aquí comenzamos. Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas, pues una vez más estamos en este lugar, ¿verdad? Contentos, la verdad, contentos porque Dios ha sido bueno, porque Dios es un Dios de misericordia y sabemos que el día de hoy el Señor va a hablar a los corazones, a cada uno de los oyentes, por cualquier medio, ¿verdad? Que lo escuchen, el Señor va a hablar hoy porque Él es bueno y su palabra siempre habla. Su palabra nunca regresa vacía, siempre cae esa semilla en buena tierra, en esos corazones, ¿verdad? Necesitados de escuchar una palabra verdadera de parte de Dios. Y el tema que se va a hablar el día de hoy es un tema muy hermoso, es un tema que realmente toca mi corazón, y así como toca mi corazón, sé que tocará el corazón de muchos, ¿verdad? Conocer que Dios es bueno, conocer que Dios es un Dios de oportunidades, saber que Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, ¿verdad?, al caído. Y eso nos llena de alegría, de esperanza, de fortaleza, de fe. Por eso en esta tarde yo te invito a que tú compartas Shekina 95.1, dale un like, comparte con aquellas personas que están desanimadas, que sienten que no hay esperanza, que se han alejado del Señor, que su fe ha decaído. Comparte en esta tarde o simplemente con aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que necesitan escuchar esas buenas nuevas, que necesitan escuchar el evangelio, que necesitan escuchar del Dios que sana, que salva, que restaura, que liberta, que hace todas las cosas nuevas. Por eso yo te invito y te insisto, comparte Shekina 95.1 FM para que la palabra de Dios sea escuchada por los corazones, para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Y bueno, ¿verdad? Pues sin más preámbulo, pues vamos a entrar directo a la palabra porque se nos va el tiempo y a veces le tenemos que estar cortando. Vamos a entrar directo a la palabra. Bueno, pues es un honor el día de hoy porque están mis dos hermanos en Cristo y en carne. Pues ahora Daniel Mauricio, él es el que trae la palabra. Preséntate, Daniel, di algo para aquellos que aún no te han visto, no te conocen. Dios les bendiga, pues mi nombre es Daniel Mauricio y es un placer estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Ya he venido unas 2 o 3 veces y la verdad que es un gozo venir sobre todo hablar del Señor, de hablar de quién es Dios, qué es lo que hace en nuestras vidas, cómo trabaja en nosotros. Y el tema de hoy es un tema muy bonito, donde Dios va a tocar cada una de nuestras vidas. Creo que cada uno de nosotros y de los radioescuchas va a salir bendecido. Entonces nomás le doy el lugar a mi hermano para que se presente y así vamos a empezar rápidamente el tema. Dios les bendiga en esta tarde. Es un privilegio ahora estar aquí, es un privilegio más que nada servirle al Señor, ser una herramienta útil, un vaso útil de las manos del Señor y traer un mensaje no es un mensaje cualquiera, es un mensaje maravilloso, es un mensaje que restaura, que transforma, que confronta, pero también que da vida. Entonces es un privilegio poder hablar
ese maravilloso mensaje a la audiencia y poderlo platicar entre nosotros, ¿verdad? Conversar, pero también recordarle a la gente que tenemos un Dios poderoso. Amén. Entonces, vamos a entrar al tema y me atrajo mucho esta palabra y yo le puse por nombre perdón y restauración. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos buscado ese perdón? Y hablamos desde un perdón de un familiar, de una persona, pero también ese perdón del Señor, ¿verdad? Y me gustaría que tú que me escuchas, voy a darle lectura a la palabra de Dios. Dice en Juan 21, 15 al 17. En contexto, hermanos, pues estaba Pedro, estaba en la mar, no había pescado nada. Y ya se regresa, una persona le habla, ellos no sabían que era el Señor Jesús. Y les dice que si habían pescado algo. Ellos le dicen que no habían pescado nada y el Señor les estaba preparando ahí una comida. Y luego dice aquí la palabra, cuando hubieran comido y habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y es importante aquí mencionarlo, esas 3 veces, porque más adelantito vamos a ver los sucesos y vamos a entender un poquito por qué se da este contexto, esta plática entre Pedro y el Señor Jesús. Pedro venía de un tropiezo muy grande, traía dolor en su corazón de algo que había cometido. Y déjame decirte que el Evangelio responde a 2 palabras enormes, pero poderosas, que es el perdón y la restauración. A veces creemos que es lo mismo, pero son dos cosas distintas. Para primera, el perdón es aquel que borra la deuda, aquel que quita esa carga, ¿no? que es el que el Señor nos da. Y la restauración es que te devuelve el lugar, te devuelve a poner donde estabas. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solo te limpia, sino que te levanta, que te da identidad y te da propósito. Y para mostrarlo, pues Dios escogió la historia de un hombre que fracasó de la peor manera, que es Pedro. ¿Verdad, Israel? Así es, fíjate que es una palabra tan hermosa, la leemos y a veces nos la pasamos de largo, pero si nos vamos un poquito atrás, vemos que Pedro le dice con firmeza que por qué no lo sigue, ¿verdad? De una vez, que por qué no puedes seguirlo ahora, y que él incluso daría su vida por él. Y a veces nos sentimos tan confiados, dice la palabra que crea estar seguro, mire que no caiga. A veces nos sentimos tan confiados que empezamos, Daniel, a alejarnos poco a poco y como a ver hasta dónde puedo. Entonces, cuando nos damos cuenta ya estamos del otro lado. Pedro estaba con una firmeza y le decía al Señor: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Tenía poquito que se lo acababa de decir y luego tropieza, ese gran tropiezo que le dolió hasta el alma, que le dolió mucho, que tal vez él creyó que no se podría levantar de ese lugar, pero vemos que el Señor es poderoso, que el Señor es misericordioso y que el Señor sigue levantando hombres. Así es, podemos ver en la palabra que cuando Pedro le negó por tercera vez, dice la palabra que él se acordó de lo que Jesús le había dicho, y dice que lloró amargamente. Y cuando los hijos de Dios le fallamos, creo que nos duele el corazón, ¿verdad?
pero a veces creemos que esas fallas el Señor no nos puede perdonar. Nos sentimos tan indignos de Él que creemos que ya se acabó todo para nosotros. Pero podemos ver en esta historia, ¿verdad? Que pues va a ir Daniel explicándola paso a paso, ¿verdad? Todos fallamos en algún momento en nuestras vidas, todos podemos fallar, como Pedro, que caminó con él, o sea, que comió con él, durmió con él. De hecho, le decían, sí, tú andabas con Jesús porque hablas igual que él. Entonces, como tú dices, Israel, Pedro fue una persona que caminó cerca con Cristo y falló. También nosotros podemos fallar, no estamos exentos de fallar. Así es, y dice el Mateo 26:33, dice, respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba seguro de que no iba a negar al Señor. A veces nosotros estamos seguros porque nuestro corazón arde por el Señor y podemos tener un tropiezo, podemos tener una falla y esto por un lado nos duele, pero también vemos que, o sea, al Señor nada se le escapa de las manos. El Señor lo sabe todo y aún sabiéndolo todo, si nos vamos más profundo, que el Señor, todo lo que hizo por nosotros, el sacrificio que hizo perfecto por nosotros, a unas sabiendas de que le íbamos a fallar, a unas sabiendas de que nos íbamos a alejar. Y aquí nos deja por eso esta historia de Pedro, de cómo le negó, para que nosotros recordemos que dentro de nuestras fallas Dios ahí está de todos modos. Dios no nos suelta, Dios tiene un propósito. Adelante, Susi. Algo que es muy real. No solamente sabía nuestra condición antes de conocerle a Él, sino que ya sabía las faltas que íbamos a cometer después de haber conocido a Cristo, después de haber disfrutado la salvación y un encuentro personal con Cristo. Él ya sabía, Él conoce mis faltas pasadas, presentes y futuras. Y aún así Él nos sigue amando, y aún así Él sigue siendo fiel, y aún así sabiendo, ¿verdad?, que le negamos con hechos, con palabras, con actitudes, Él aún así dio su vida en esa cruz del Calvario. Entonces es un Dios, no podemos decir que no es un Dios de amor. Amén. Así es, si vemos ese amor, cuando empezaba Daniela la lectura, vemos cómo el Señor prepara un encuentro muy agradable. O sea, está en el mar, no han pescado nada, y pues Jesús le dice, venid, comed. Y si ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? O sea, ven al Señor, ¿verdad? Y el Señor está preparando. Ellos no han pescado nada, y el Señor está preparando el momento, el lugar. No podían pescar, pero él ya tenía, cuando ellos ya pescan y traen esos 150 y tantos peces, él ya tenía un pez ahí asándolo, ya tenía preparado todo, ya era nada más llegar y estar a los pies del Señor, sentir esa calor, esa llama, ese fuego, que lo rodeaba, cuando ellos estaban ahí alrededor comiendo con el Señor. Es decir, lo que quiero decir es que el Señor prepara el momento, el Señor prepara el ambiente y nos introduce a su presencia, donde va a ser la restauración también. Y qué bonito el encuentro. Me imagino que su corazón ardía, y a lo mejor no lo reconocían de forma visual, porque el Señor había sido, pues ya había muerto en la cruz y resucitado, entonces había estado glorificado, se veía diferente, no se podía ver hermoso, pero algo ardía en sus corazones, era su voz, era su forma de hablar. Cuando uno ha sido transformado, si le habla a su Señor, uno siente, el corazón arde cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces yo creo que ellos, se desbordaba su corazón, y
pues tenían miedo a preguntar, pero también sabían que era el Señor. Voy a darle lectura a Lucas 22:55, donde vemos lo que hace Pedro. Vemos la falla que tuvo Pedro y cómo se sintió. Y habiendo ellos encendido, en Lucas 22:55, dice, habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí lo negó la primera vez. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y ahí va la segunda. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Fíjense, no dejó terminar la palabra cuando ya el gallo estaba cantando. ¿Recuerdan ese fuego? Porque la historia no terminó en la negación. Vamos a ver cómo días después Jesús buscó a Pedro y encendió ese fuego. Vemos que la negación empezó en un fuego donde estaban calentándose, y Pedro lo niega 3 veces. Pero ese fuego no se apaga ahí, sino el Señor le prepara otro fuego, pero este fuego que le prepara es un fuego distinto. La primera fuego es cuando Pedro cayó, cuando Pedro sintió desmoronarse, cuando Pedro, al momento de cantar el gallo, Pedro, yo creo que le cayó una pesadez sobre su espalda. No sé cuántos de ustedes se han sentido cuando fallan, cuando pecan, esa carga que te cae, que no quieres voltear a ver a Dios, y volteas y agachas tu mirada por vergüenza, por temor al rechazo, porque piensas que ya no eres digno, que ya no mereces el perdón. Mas sin embargo, Dios tenía otra mirada, porque Dios sabía que lo iba a negar. Dios ya se lo había dicho. O sea, a Dios no se le escapa nada. Él ya sabía. Y sin embargo, el Señor, en la segunda ocasión que prepara el fuego, vemos que ese fuego es un fuego de perdón, un fuego restaurador. ¿Cómo ves, Susi? Dios es un Dios de oportunidades. Yo lo creo y lo he experimentado, ¿verdad? No solamente es bíblico, sino creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, y con toda la seguridad y toda la autoridad podemos decir que Dios es un Dios que restaura. Claro que cuando nos alejamos, que cuando decidimos no seguir más al Señor y pecar, ¿verdad? Claro que pues tenemos nuestras consecuencias, vivimos las consecuencias, pero si volvemos al Señor con un corazón realmente arrepentido, el Señor nos perdona y el Señor nos da una segunda oportunidad. Y persona que me escucha y que está escuchando este mensaje, yo quiero decirte que si tú sientes que eres indigno, si tú dices, es que yo fallé, yo me alejé, tal vez yo era pastor, era evangelista, era, no sé, cualquier hijo simplemente de Dios, ¿verdad? A veces decimos, es que yo era pastor y fallé, y se siente como que la falla es más grande. No, es igual que cualquier hijo de Dios, ¿verdad? Y el Señor siempre está ahí para perdonarnos y para restaurarnos. ¿Cómo ves, Isra? Amén. Pues no hay como predicar con la experiencia, ¿verdad? Yo he experimentado el amor de Dios. Yo, cuando el Señor me alcanzó, me rescató, gozaba la presencia del Señor, y como decía ahorita, poco a poco se van sintiendo uno confiado. Empiezas a descuidar la oración, empiezas a descuidar no solamente la lectura, sino la comunión con Dios. Empiezas a alejarte poco a poco, y al poco tiempo me alejé del Señor. Y sí es cierto, sí, se siente uno indigno, y es uno indigno, la verdad, pero Él es digno. O sea, Jesús es digno, y estamos de pie por Él, y Él es el que nos levanta. No son mis obras, es el Señor. Él ya pagó un precio, y no es un boleto para hacer lo que yo quiera, no.
Hubo un dolor y pasé un proceso y vas a pasar un proceso si tú estás en este lugar, si estás en esa condición, vas a pasar un proceso. Pero si te agarras del Señor, de Jesucristo, aunque venga la marea, te vas a levantar, el Señor te va a levantar. Y es hermoso poder volver a estar de pie y reconocer que estoy de pie por Jesucristo, por los méritos de aquel que pagó un precio, no por los míos. Yo recuerdo, como tú dices, cuate, pues sí, hubo un tiempo en que me alejé del Señor, ¿verdad? Yo conocí al Señor a los 14 años y me alejé, como a los 25 años más o menos. Y yo recuerdo que cuando me hablaban, y aún en ocasiones, pues me invitaban a alguna iglesia o algo, yo decía, no, es que Dios no me quiere perdonar. Es que Dios no quiere perdonarme, yo no siento nada. Yo voy a la iglesia y salgo y sintiéndome igual, Dios no quiere. Pero realmente es que yo sentía que no era merecedora del perdón, y sí no lo somos, ¿verdad? Pero como tú dices, en su misericordia. Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que restaura. Y sí pasa uno un proceso y sufre las consecuencias del pecado. Pero Dios me restauró, Dios me levantó y ahora me tiene aquí, predicando su palabra. Y pues también, pues a cada uno de ustedes, ¿verdad? Los tres predicamos de su palabra y es por la misericordia y la gracia de Dios, algo que no pensábamos que fuéramos a hacer después de habernos alejado. Creo que, Daniel, que tú no pensaste que ibas a estar predicando después de haberte alejado, o tú o yo no pensé que volviera a hacerlo, pero Dios es un Dios maravilloso. Así es, cuando uno le falla al Señor, es bien difícil que podamos volver, porque viene la culpa, viene el temor. A veces creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer. El Señor ya lo hizo todo. El Señor ya pagó el precio. Nosotros no podemos pagar nada. O sea, es su misericordia, es su gracia. Y si nos vamos poquito atrás del que estábamos leyendo, era Juan 21. Poquito atrás, el Señor llega y les dice que si han pescado. Ellos les dicen que nada, que no han pescado nada. Y entonces el Señor les da una orden. Les dice, avienten las redes a la derecha. Ellos obedecieron. Imagínate unos pescadores, y no sabían que era Jesús, unos pescadores pero expertos, a eso se dedicaban antes de conocer a Jesús, era su trabajo. Y ellos se van desde madrugada, a lo mejor toda la noche, toda en la madrugada, no pescaban, ya venían de regreso. Y Jesús les dice que si tienen algo, ellos les dicen que nada. Entonces le dicen, echen las redes a la derecha, y vemos cómo pescan bastante. La obediencia. En eso el Señor ya está preparando esa comida, ese pescado, símbolo de la restauración, del perdón. Y déjame decirte que el perdón que Dios ofrece es un perdón completo. Antes de la restauración debemos entender el perdón, el poder del perdón, que es un perdón completo. Dice Salmos 103:12, dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El norte y el sur sí se encuentran, pues es el polo norte y el polo sur. Pero cuando hablamos del oriente y el occidente, estos nunca se tocan. Y Dios escogió estas palabras para demostrarnos que es infinito, que no se tocan. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pecados los olvida. A veces nosotros somos los que lo estamos recordando y a veces no nos perdonamos cuando el Señor ya nos perdonó, cuando nosotros ya venimos de todo corazón a pedir perdón. También en Miqueas nos dice lo que el Señor hace con nuestro pecado. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Los borrará, los tirará a la más profunda mar. Y a veces nosotros somos los que nos queremos castigar, ¿no? Como flagelarnos. Y por eso no nos acercamos.
Pero ya nosotros queremos esa restauración, pero no creemos en un perdón completo. Porque nosotros no perdonamos a veces a quien nos hace algo. O no nos perdonan por algo que hicimos. Entonces creemos que Dios actúa como nosotros. Igual que nosotros. Sí, y Dios es un Dios perfecto, ¿verdad, Susana? Así es. Como humanos, ¿verdad? A veces tendemos a perdonar. Y tendemos también batallamos para pedir perdón. Entonces a veces no podemos entender el perdón de Dios. Porque no podemos conocer a Dios en su totalidad. Cómo es perdón, cómo es justicia, cómo es amor, o sea, como que todo al mismo tiempo, así tan perfecto, en nuestra mente humana no cabe. Entonces en muchas ocasiones pensamos que Dios es como nosotros. Como tú decías, Dios avienta nuestros pecados a lo profundo del mar y Él ya no se acuerda. Muchas veces he dicho, bueno, ¿cómo no se acuerda si yo me acuerdo? Sí, o sea, hay cosas que a veces no podemos entender, ¿verdad? Y es verdad lo que dices, Daniel, que estamos nosotros no podemos olvidar a veces. Yo hice esto, no, pues como el Señor. Yo hice aquello, ¿cómo Dios me va a perdonar? Es que yo pequé tanto. No sé si han escuchado, ¿no? A personas, pero es que yo pequé tanto, pero es que yo maté, pero es que yo y tantos pecados, ¿verdad? Que creemos que Dios no nos va a perdonar. Pero en realidad la Biblia no habla de un pecado que Dios no perdona, más que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero fuera de eso no hay otro. Entonces cualquier pecado el Señor nos puede perdonar y nos puede restaurar. ¿Qué opinas, Isra? Amén. Ahorita que me preguntaba que no podemos comprender cómo Dios puede olvidar. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de ellos. Primero recordemos que Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe. A veces a nosotros se nos olvidan las cosas, a veces menos lo que nos hicieron, ¿no? Pero muchas cosas sí se nos olvidan, se nos olvidan con el tiempo, y nosotros a veces tenemos ese as bajo la manga, ¿verdad? A veces lo dejamos, pero cuando pasa un problemita, sacamos, ¿te acuerdas? Sacamos exactamente y lo echamos en cara. Dios es un Dios omnisciente, todo lo sabe, pero cuando dice que olvida, Él ya no lo toma en cuenta. O sea, Él ya no toma en cuenta ese pecado. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. Es decir, cuando te ve a ti, Susana, cuando te ve a ti, tú que me ves de aquel lado de la pantalla, Él ve a Cristo. Él ve la obra de Cristo completada. Yo veo que me falta mucho. Él ya nos ve perfectos. Él ya nos ve perfectos. Él ve Amén. a Cristo. Amén. Antes de verme a mí, Él ve a Cristo. Él no olvida como nosotros, es decir, no se me olvidó lo que hice, no, Él no me toma en cuenta lo que yo hice. ¿Por qué? Porque hubo quien pagó. Hubo quien dio su vida. Entonces, es hermoso ver ese atributo de Dios, la omnisciencia, pero también la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Y platicando todo eso, se me viene a la mente de cómo el Señor nos ve, ¿verdad? De que a veces pensamos que nosotros somos los que nos vamos a subir a la balanza. De ahorita mismo te digo que si yo me subo a la balanza, cualquiera de nosotros que nos subamos a la balanza, vamos a salir deudores. A lo mejor dijimos, no, estamos con el Señor, pero salimos deudores, somos pecadores. Si el Señor ahorita, por nuestros actos o por nosotros mismos, decide evaluarnos, nos mandaría al infierno a todos, porque lo merecemos. Pero hay alguien que pagó el precio y alguien que se va a subir a esa balanza, y es Cristo. Él pagó todas nuestras rebeliones. No con esto estoy diciendo que te vayas a pecar, ¿verdad? Sino que en tu corazón, si tú sientes ese dolor, esa tristeza profunda por haber fallado, es porque el Señor te pone esa carga. El enemigo a lo mejor va a estar ahí acusándote, diciéndote que no vales, que ya no puedes,
que si le fallaste al Señor con tanto que ha hecho el Señor por ti y tú le fallaste, o sea, ya eres un hipócrita. Te va a hacer muchas cosas, tu mente también te va a jugar tu carne. Pero recuerda siempre que Dios es Dios de oportunidades, que Dios es grande en misericordia y que el que pagó el precio por ti no fue cualquier hombre, fue Jesucristo, fue el Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos acercarnos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando hay un verdadero dolor como el que Pedro sintió cuando le falló, cuando cantó el gallo, lloró amargamente porque se dio cuenta de que le había fallado. Cuando lo miró, dice que lo miró de lejos y sintió ese profundo dolor. Déjame decirte que también hay que entender que el perdón es un perdón transformador, un perdón que te cambia. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso, ¿verdad? Y los que hemos pasado que nos hemos alejado del Señor, a veces pasan ciertas circunstancias y nos alejamos, nos dejamos de ir a la iglesia porque decimos pequé en esto y nos vamos alejando, nos vamos ensuciando, cada vez más vamos perdiendo identidad. Pero luego vemos que el Señor nos habla, porque el Señor mismo es el que nos habla para restaurarnos, porque en nuestro corazón ya no podemos pecar igual, pecamos, pero también está ese dolor, pero también está la vergüenza. Pero aquí dice su palabra, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Qué bonito que el Señor nos habla para ponernos a cuentas, pero no como un dedo acusador, sino como aquel que te dice, dime tus pecados. Aquí estoy yo para escucharlos. O sea, el Señor ya lo sabe, porque todo lo sabe, pero es necesario que le confesemos, ¿verdad? Que demos ese paso de confesión y luego Él nos va a limpiar. Él nos va a quitar todo lo que tenemos, porque a lo mejor venimos hediondos de tanto pecado, venimos con ropas viles, pero el Señor nos limpia, el Señor nos cambia. Salimos como cuando un niño va y se ensucia, se enloda, y lo metemos a bañar y ay, se ve bien bonito. Pues así el Señor nos limpia y nos cambia, eso sí. Algo muy importante que dice este versículo, dice, venid, dice Jehová. O sea, Jehová nos llama. De hecho, en Jeremías también le dice al pueblo, vuélvete a mí, dice Jehová. El pueblo de Israel pues se había alejado, y también el Señor le está diciendo, vuélvete a mí. Dice, tal vez otras personas no te perdonarán, pero yo sí. En Jeremías 2 lo dice. Y aquí dice también, vuélvete a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, el Señor espera, como tú dices, Daniel. Tenemos que volver a Él y decirle, Señor, he fallado. Señor, he pecado. Señor, hice esto, perdóname. Un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento no es seguir viviendo igual, sino es cambiar de dirección nuestra forma de vivir. Porque a veces hay remordimiento. Y lloramos y decimos, perdóname, pero seguimos viviendo igual. Entonces ahí hay un remordimiento, no un arrepentimiento genuino como tú lo estás diciendo, un arrepentimiento verdadero. Y también me recuerda la historia del hijo pródigo. El padre, si vemos, el hijo fue a buscar al padre. El hijo fue el que se presentó. Entonces somos nosotros. Claro que el Señor está trabajando, ¿verdad? Nuestras vidas, humanamente nosotros no lo podemos hacer. El Señor está trabajando y no nos deja tranquilos, como tú dices, ya no pecamos igual. Ya no lo disfrutamos igual porque estamos conscientes de ese Dios maravilloso, de ese Dios que le estamos fallando y que un día le conocimos y le amamos y caminamos con Él. Pero Dios está ahí en esta noche diciéndote, vuélvete a mí. Ven y vamos a platicar. No para señalarnos, porque creo que todos nosotros ya vivimos la experiencia, ¿verdad? No para señalarnos, no para acusarnos.
sino para perdonarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos esa oportunidad que necesitamos. Así es, en cada uno de los pasajes podemos ver que el hombre es el que se vuelve, no Dios, ¿verdad? Porque Dios podía, Jesucristo estaba a la orilla de la mar. Él podía entrar a la mar, como muchas veces, como alguna vez caminó por el agua. Él podía entrar y ir a la barca, pero no, él les habla y les pregunta, y él espera que vuelvan, preparando el momento donde se iba a dar la restauración. Es necesario que nosotros demos el paso. ¿Y cuál es? Pues volvernos al Señor, recordarnos de dónde venimos, de dónde somos, a quién le pertenecemos, quién pagó el precio por nosotros. Que a veces el pecado nubla nuestra mente, nubla nuestra visión espiritual y perdemos nuestra identidad y llegamos a hacer cosas que decíamos, no, yo esa no las haría. El Señor me cambió, yo no llegaría a hacer eso. Y para vergüenza de uno a veces hacemos cosas peores, de las cuales es difícil volver porque decimos, pues si yo antes, o sea, no llegué a hacer eso, ahora que conozco al Señor y fallé, hice esto y esto, y es lo duro, el fracaso. Pues es doble trabajo porque ya tienes que trabajar con tu mente y tu mente ahora ya está nublada, ya no tienes esa mente que el Señor te había dado, sino que estás perdido. Pero el Señor te habla y te dice, vuélvete a mí. El perdón que da Dios es un perdón genuino, un perdón verdadero. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario venir con un corazón abierto completamente. ¿Qué quiere decir? Que no escondamos nada, que le digamos al Señor verdaderamente lo que tenemos dentro de nuestro corazón, lo que creemos, lo que pensamos. El Señor nos va a ir limpiando, el Señor nos va a ir quitando toda neblina y nos va a ir transformando, nos va a perdonar, pero no solamente se va a quedar ahí, sino que nos va a limpiar, nos va a quitar toda aquella tristeza, todo aquel dolor que se fue juntando en nuestro corazón. ¿Qué piensas, Sir? Amén. La palabra en Apocalipsis toda nos habla un mensaje donde el Señor nos llama a reflexionar. Le escribe a la iglesia de Éfeso y dice, yo conozco tus obras. Y luego ya más adelante le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice que por lo tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces el Señor nos hace un llamado a arrepentirnos, es decir, a dar un giro a nuestra vida. Y está hablando de gente, está hablando de la iglesia de Éfeso, gente que era parte de la iglesia genuina y había dejado su primer amor, es decir, se había perdido, se había extraviado en el caminar, ¿verdad? En este caminar que tenemos por esta vida, y habían dejado su primer amor, se habían alejado del Señor, pero ahora el Señor les hace un llamado. ¿Y qué es esto? Primero dice que recuerda de dónde ha caído, dónde estaba. Cuando ardía, dice, conozco tus obras. O sea, el Señor sabía cómo ellos se esmeraban, su paciencia, su trabajo. Y le dice, pero dice, recuérdate, en ese tiempo le estaba llamando a volver. Y luego, pero le dice, arrepiéntete. No es entrar por entrar, ¿verdad? Sino que tiene que haber un arrepentimiento, es un dolor, como decías tú ahorita, Daniel, ese llorar por el pecado. Porque no solamente pecamos a lo mejor contra el cuerpo, contra tal persona, no, pecamos contra Dios. Eso siempre tiene que quedar bien claro. Primero pecamos contra Dios, el santo, santo, Amén. Santo. Es el mayor, es lo primero que tiene que venir a nuestra mente. Pecamos contra Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y decir, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Y luego volver al Señor. Así es, pero vemos que hay restauración. ¿Y por qué creemos? Porque Pedro fue restaurado. Vemos que Jesús deliberadamente recreó el lugar del fracaso, ahí donde estaban las brasas. ¿Para qué? Porque Dios no restaura ignorando la caída, sino que lo hizo para que Pedro recordara
en lo que había fallado. En el momento que había fallado, a lo mejor Pedro estaba, al ver las brasas y ver a Jesús ahí, se estaba acordando y en su mente venía, ¿no? Le negué la primera vez así, le negué la segunda vez. Yo creo que la tercera fue la que más le dolió. Dios te restaura en el mismo lugar donde caíste, donde estuvo tu vergüenza. Dios te transforma. No quiere decir que te va a llevar ahí, sino que tú tienes que confesar en qué le fallaste. Tú tienes que decirle, Señor, en esto te fallé. Él quiere poner en ti la santidad, pero Él quiere que tú confieses lo que hiciste. Que ese pecado no se quede en lo oculto, sino que le diga, Señor, te fallé en esto. Y a veces es doloroso para nosotros decir en lo que le fallamos. Hay pecados que hasta a nosotros nos da vergüenza decirlos, y decir, ay no, ya no quiero pensar en eso, como olvidarlo. Pero es necesario que se lo confesemos al Señor, que de nuestros labios salgan, Señor, yo te fallé en esto. Y que lloremos. ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no clamar al Señor? Y decirle al que todo lo sabe, Señor, porque el Señor todo lo sabe. Señor, tú todo lo sabes, pero quiero decirte, yo hice esto, yo hice lo otro. Te fallé cuando te prometí no fallar, pero aquí estoy, Señor, restáurame, perdóname. Dios es fiel para perdonar. Me gustaría leer esta cita en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí el Señor está diciendo a su pueblo le está diciendo que si nos humillamos, si volteamos nuestro rostro a Él, si dejamos nuestros pecados, cambiamos nuestra forma de ser, si oramos a Él, si nos humillamos, si nos arrepentimos y confesamos, entonces Él va a perdonar nuestros pecados. Nosotros necesitamos, para ser perdonados y para ser restaurados, necesitamos ir al Señor, humillarnos y reconocer nuestras faltas delante de Dios. Reconocer que hemos fallado en las áreas que hemos fallado, como tú dices, Daniel, para poder ser restaurados y para poder ser perdonados. Y creo que pues hay muchos versículos, ¿verdad?, que hablan de volvernos a Dios, de confesar nuestros pecados y de que Él nos va a perdonar. Amén. Y vemos que ya vemos cuando el Señor le hace 3 preguntas por cada una de las 3 negaciones. Y yo creo que Pedro las fue sintiendo en su corazón, ¿verdad? Y fue liberando ese perdón que tanto anhelaba. Pedro anhelaba ese perdón. Y vemos que no lo hace con reclamo. No lo hace pues reclamándole a Pedro. A veces en el mundo nos reclaman, a veces por las fallas que tenemos o por las omisiones que hacemos, y perdemos relaciones por meses, por años, o se pierden de por vida. Pero el Señor es grande en misericordia, y el Señor, cuando nos restaura, no nos restaura humillándonos, sino es una restauración con amor. Y la restauración no se construye por nuestras obras perfectas, sino sobre el amor perfecto de Dios y sobre su sacrificio. Dios ya lo hizo todo. Dios ya hizo la obra maravillosa. Es necesario que nada más que nosotros nos acerquemos y clamemos. Y después de cada sí te amo, Jesús responde a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdonó, no solo perdonó su negación, sino que restauró la relación que ellos tenían. Y lo que posiblemente sucedió, pues que no solamente le dio identidad, sino que le dio un propósito, porque le dice, apacienta a mis ovejas. A veces nosotros estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Estamos trabajando para su obra, y fallamos y perdemos todo, nos alejamos del Señor. El Señor te puede restaurar y el Señor te puede usar. Es necesario nada más que vengas y clames a su presencia por ese perdón. Y lo estuvimos viendo en la palabra. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor perdona, el Señor transforma a Israel.
Amén. Dices ahorita, hablando de restauración, y se me viene a la mente Pedro, como una evidencia de restauración, hablando un poquito, ¿qué será? Menos de 40 días o 40 días después, predicando. Y vemos que hay una sanidad gloriosa donde el Señor sana a un cojo por medio, usando a Pedro y a Juan, cuando le dice, no tengo oro ni plata. Y entonces el Señor hace una sanidad hermosa en ese hombre empieza a brincar, a alabar, a exaltar el nombre de Dios. Y Pedro empieza a hablar, Pedro empieza a predicar, y empieza a predicar con poder. Vemos a un hombre de convicciones, vemos a un hombre que no titubea, que un hombre que negó a Cristo, pero que ahora está hablando con autoridad. Y luego llegan los fariseos, llegan los saduceos, llegan autoridades judías, y este hombre empieza a decirles: ustedes negaron a Cristo, ¿verdad? Y empieza a hablarles duro, les empieza a demostrarles, ¿verdad?, que ellos habían negado al Señor. Pero ahí podemos ver una evidencia de una restauración, porque muchas veces pues creemos que el Señor nos va a volver a usar, ¿no? Creemos que ya no podemos ser un vaso útil para el Señor, que ya no podemos hacer nada. Pero el Señor nos muestra ahí que hay una restauración, y la vemos ahí bien vívida, donde Pedro empieza a hablar, y a lo mejor otros están pensando: tú lo negaste hace tantos días, o sea, no hace años, no hace unos días, poquito más de un mes tal vez. Y él está hablando con autoridad, él está hablando como un hombre con convicción y con poder de lo alto. Esa es la evidencia de la restauración. Dios restaura, y Dios usa a aquel que ha restaurado. Amén. Y podemos ver también que cuando hay restauración hay gozo. Y un pasaje de la Biblia está en Salmo 51:12, donde dice David: vuélveme el gozo de tu salvación. David no pidió que le volvieran el trono, sino el gozo. Porque el pecado nos quita, lo primero que nos quita es el gozo. Nos trae peso, nos trae dolor, nos trae tristeza. El gozo se va. Te quita la alegría de caminar con Dios. Pero David, después de que pecó, él sentía sus huesos secos, sentía un dolor, una tristeza, y lo primero que le pide es: vuélveme el gozo de tu salvación. Y el Señor se lo vuelve. Así a cada uno de nosotros el Señor puede devolverte el gozo si tú vuelves a Cristo. A ti, creyente, que caíste y que crees que ya no hay regreso, graba esto en tu corazón: el Señor está esperando a que clames, no con un reproche, sino con una pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Yo hice la obra por ti. Yo di mi vida por ti. Vuélvete a mí, límpiate. Acércate para limpiarte, y te dejaré más blanco que la nieve. Pero es necesario que te pares y que clames al Señor. Tienes que dar ese paso, clamar y decirle al Señor tu fallo. Y el Señor es grande en misericordia. El Señor va a voltear, y el Señor no se va a quedar ahí, sino que si de verdad estás arrepentido de tu pecado, si el pecado te duele, si sientes que no puedes mirar al Señor, es normal, porque es verdad, no puedes mirar al Señor con este pecado, pero el Señor es fiel y verdadero, y te va a limpiar, te va a cambiar, te va a dar de esos trapos inmundos que están sobre nosotros, te va a dar vestiduras nuevas, te va a dar identidad, y algo muy hermoso, te va a devolver el gozo de la salvación que un día tenías. Podemos ver también, Dani, en la historia del hijo pródigo. Esa historia, la verdad, a mí me encanta mucho, y habla mucho a mi corazón, porque dice pues que él pidió la herencia, ¿verdad? Y él se fue, y yo me imagino que él vivió un tiempo contento con sus amigos, gastando de fiesta en fiesta, qué sé yo, ¿verdad? Como a veces nos vamos nosotros del Señor, y aparentemente tenemos una libertad y hacemos lo que nos da nuestra gana, ¿verdad? Y podemos ver que el hijo pródigo así lo hizo, pero dice él que volvió en sí. Cuando él deseaba comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos, dice que él volvió en sí, dijo: pues puedo volver a la casa de mi padre, aunque sea como jornalero.
Y dice que él regresó, pero él ya había vuelto en sí, o sea, él reconoció qué estoy haciendo aquí cuando tengo un padre que me ama, cuando tengo una casa. Y dice que él volvió, pues pensando, bueno, pues lo voy a hacer que aunque sea me dé trabajo, ¿verdad? Pero el padre salió corriendo, el padre lo abrazó, el padre no lo reclamó, ¿en qué te gastaste la herencia? ¿Qué hiciste? ¿Por qué vienes sucio? No, el padre lo abrazó, el padre le puso vestiduras nuevas, él le dio sandalias, o sea, no lo estaba recibiendo como un jornalero, como un trabajador, sino como un hijo, y puso anillo en su dedo, el anillo que significa la autoridad, o sea, él podía ser llamado hijo. Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo vivió el hijo pródigo, lo vivió Pedro, lo vivimos nosotros. Y tú, persona que me escucha, quiero decirte que el Señor está atento. Está esperando que tú vuelvas, que tú des el paso. Ya se han leído varias citas bíblicas donde dice el Señor, vuélvete a mí. Si tú te humillas, si tú volteas tu rostro, si tú pides perdón, si tú confiesas tu pecado y vuelves a mí, yo te perdono. Yo he hecho tus pecados a lo profundo de la mar, yo los hago más blancos que la nieve, y te restauro, te levanto y te vuelve a ser un vaso útil para su reino. Así que si hoy te sientes desanimado, si tú te alejaste, si vives completamente lejos de Dios, vuélvete hoy. Y tú, persona que está con el Señor, ¿verdad? Pero que su fe ha menguado, que dice tal vez hoy es el último día. Si el Señor no me habla hoy, yo ya me voy. A veces tenemos esas actitudes, ¿verdad? Que estamos desesperados, que estamos deprimidos, desalientados. Yo quiero decirte que el Señor está ahí, que Él escucha tus oraciones. Vuélvete a Dios, vuélvete esta noche Amén. Al Señor, porque Él es bueno. Bueno, pues ya estamos por terminar el programa. Vamos a leer algunos mensajitos que nos mandaron. Angélica Zapata: yo no me alejé de Dios, hermanos. He batallado ahora que volví a sus caminos. Oren por mí. Sé que puedo volver a hacer las cosas bien. Norma, saludos, buenas noches. Oración por mi esposo, salvación, hermanos. Laura Díaz: cuando fallamos a Dios y sentimos ese remordimiento, ¿es bueno? Sé que no se trata de estar pecando cada rato, tampoco aún que tenemos un Dios misericordioso. Yo creo que cuando pecamos y nos sentimos mal, es bueno. Porque el día que pequemos y ya no sentamos nada, absolutamente nada, creo que ahí estamos demasiado perdidos. Así es, nomás que debemos de, cuando sintamos eso hay que acudir a Dios inmediatamente, porque mientras más permitamos que el pecado vaya entrando, porque el pecado permea, va entrando más y más. En el momento que sintamos ese no remordimiento, sino tiene que ser un dolor, ¿verdad? Por haber fallado, un arrepentimiento, en ese momento acercarnos al Señor, porque mientras más nos vamos alejando, más vamos a perder identidad y no vamos a batallar. Beto García: buenas noches, mis hermanos. Una pregunta: ¿puede llegar el momento en que tanto nos alejamos de Dios que ya nos es normal pecar? Sí, es que cuando estamos lejos de Dios, el humano es capaz de todo. Lejos de Dios somos capaces de hacer aquello que, como tú decías, yo nunca voy a hacer eso, pero cuando nos alejamos, lo hacemos, y hasta más. Sin Dios, el humano está totalmente caído. Dice Berta: conozco personas que se alejaron de Dios, que en su tiempo fueron excelentes, pero ahora pasan no le alcanzo a ver. Los veo más alejados. ¿Qué opinan? ¿Qué pasará con ellos? ¿Será que ya no volverán? Dios tiene un propósito con las almas, y si el Señor si son parte de la iglesia, el Señor va a traerlos. El Señor va a hablar a sus vidas y va a traerlos al redil. Yo creo que mientras hay vida,
hay esperanza. Como decíamos ahorita, ya damos testimonio que nos alejamos y por lo menos yo hice cosas vergonzosas, pero el Señor, y yo creía que no iba a volver, yo creía que ese era mi lugar, pero un día el Señor me trajo. Entonces el Señor va tratando con nosotros, va a llegar el momento en el que el Señor los va a traer a su hogar. Gaby Nájera, es lo difícil reconocer nuestras fallas. Mónica Solís, yo me siento desanimada, ¿podrían orar por mí, por favor? Que Dios me ayude. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Por las personas que están desanimadas, que están alejadas, aquellas personas que piensan, yo me alejé y ya no hay perdón para mí. Quiero decirte, hoy lo hemos visto, ¿verdad? Y se desarrolló el tema, hay perdón. Y con la experiencia, tristemente, ¿verdad? No podemos, ay, qué orgulloso nos sentimos, no. Tristemente hemos vivido la experiencia, la restauración de Dios, porque un día nos alejamos, pero también un día Él nos restauró. Y como lo mencionaba hace rato, nunca pensamos que íbamos a volver a predicar del Señor en las calles, en un púlpito, en este lugar. Y lo estamos haciendo por la misericordia de Dios, porque Él restaura, pero también da un propósito, ahorita como Daniel lo comentaba. Vamos a orar. Padre maravilloso, mira, Señor, Tú conoces, Señor, los comentarios, las peticiones, Señor, de las personas que hoy escribieron, Señor. Espíritu Santo, ahí donde estás, Señor, cada persona, yo te pido, Señor, que tú les alientes. Yo te pido, Padre, que tú les animes. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga una convicción, Señor, de pecado y una convicción, Padre, de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, Padre. Un arrepentimiento, Señor, que los haga dar un giro de 180 grados a sus vidas, Señor. Renunciar al pecado, Padre. Renunciar a esos errores, a esas faltas, Señor. Y someternos, Señor, totalmente a ti. Que realmente, Padre, cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje y esté batallando, Padre, que hoy decida poner el yugo, tu yugo, Señor, sobre sus vidas, para conocerte realmente, para amarte cada día más, Señor, para caminar a tu lado, Señor, porque cuando nos desanimemos, tú estarás ahí para alentarnos, porque cuando perdamos la fe, tú estarás ahí, Señor, para darnos, Señor, nueva fe, porque cuando, Señor, entremos en tentación, tú estarás ahí para darnos la salida. Por eso es tan importante, Señor, que el creyente camine a un lado tuyo, Padre. Ven y restaura las vidas, Señor, de aquellos que se han alejado de ti. Ven y restaura, Espíritu Santo, sin importar el lugar en donde estén. Espíritu de Dios, habla a sus mentes, a sus corazones, a sus espíritus, Padre maravilloso. Y ahora en el nombre de Jesús, Padre, sus vidas sean restauradas y que vuelvan, Padre maravilloso, a ti. Fortaléceles, ayúdales, anímales, guíales, instrúyeles, Espíritu de Dios. Muéstrales, enséñales, papito lindo, y abrázales, papá. Abrázales a aquellos, Señor, que se sienten desanimados o que tal vez piensan, Señor, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo he fallado tanto? ¿Cómo Dios me va a perdonar si yo cometí esto y esto y esto? Espíritu Santo, habla a sus corazones y habla a sus mentes, Señor, y tú trae en esta hora, Señor, el perdón y la restauración a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, a cada persona, que seas tú obrando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Lorena Aguilar, bendiciones, lindo su tema y programa. Saludos desde Dallas. Mónica Solís, sí, ese sí ya lo había leído. Bueno, pues bendiciones a cada uno de ustedes que estuvieron, ¿verdad?, escuchando el programa. Sabemos que es de bendición y igualmente te animamos a que sigas buscando de Dios, a que te vuelvas a Dios y que compartas con aquellas personas que no conocen todavía de Jesucristo, o aquellas personas que se alejaron
o aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, de restauración, de perdón. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado al final del programa A la Luz de la Palabra. Te esperamos en la próxima emisión a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Que Dios te bendiga y hasta luego.